Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy nos encantaremos hablando con el tema ser hallado en Él. Y el pasaje que leeremos se encuentra en Filipenses 3:9 que dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es según la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 3 de Filipenses y allí dijimos que había una necesidad de ganar a Cristo en nuestras almas. Decíamos esto ya que Pablo dice que todas aquellas cosas que él había aprendido según la ley para poder justificarse delante de Dios o creerse justificado delante de Dios, él la tenía toda por como pérdida, la había desechado, la había apartado o diciendo que tuvieron una función, fueron funcionar en su vida en un momento aquí determinada, pero que ahora había comprendido que ninguna de esas cosas podrían justificarlo delante de Dios. Y decimos esto porque muchas veces la mayoría de los hijos de Dios quieren justificarse en sus obras y no se justifican realmente en aquella obra consumada, plena o completa que fue llevada a cabo en la cruz, en el Calvario. Así que ya esa semana pasada hablamos de esa realidad de que nosotros debemos ser, ganar a Cristo en nuestras almas con el objetivo de ser hallado en Él. Este es el objetivo final. De que Pablo dice que cuando Él gana a Cristo en su alma, Él tiene una experiencia de esta vida. Entonces lo que Él hace ahora, Él ser hallado en Cristo. Muchas veces hemos hablado de que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Y esta es una realidad que ya nosotros lo sabemos o que podemos decir que lo sabemos, como hemos dicho también en otras ocasiones, que puede estar en nuestro lenguaje. Pero ahora Pablo dice que si alguien está buscándonos a nosotros en este sentido, deberíamos ser hallados en él. No deberíamos que estas personas que nos busquen o cualquier cosa que nos busque, hallando en nuestra propia justicia o hallando en nuestras propias obras o hallando en nuestra propia vida, sino que todo aquel que nos busque no encuentre en el Hijo. Así que muchas veces hemos hablado de esa realidad porque de que Cristo está obrando en nosotros y que nosotros estamos en Él, pero ahora estamos hablando de ser hallado en él, ya que eso es lo que el texto está hablando. Así que Pablo, cuando escribe esta carta, se encuentra preso, como ya algunos saben, y él no se justificaba en ninguna de sus obras, diciendo que él había predicado el evangelio a todas las personas que tuvieron cerca de él, que se fue por el mundo conocido, a los lugares donde pudo acceder para predicar el evangelio y lo que padeció aún por causa de ese evangelio, sino que él dice que su justicia, en la que él se justificaba, era en la justicia de la fe que era de Cristo. No, como dijimos en otra ocasión, no era ni una propia fe suya, sino una fe que era la del Hijo de Dios, la cual estaba obrando de una manera poderosa en él. Así por eso decimos que si alguien nos quiere encontrar o incluso si algo nos quiere encontrar, deberíamos ser hallados en él. En el momento de la dificultad, de la adversidad o aún del día malo, deberíamos ser encontrados en Cristo, ya que, como Pablo dice en el libro de los Hechos, en él vivimos, en él somos y también en Él nos movemos. Por lo tanto, este es el objetivo de que nosotros debamos ser hallados en Él. Así que el problema viene cuando muchos de los hijos, creo que por causa de la inmadurez, también por la falta de tener un conocimiento más excelente, o como Pablo dice, por la excelencia de este conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro, dice quien nos amó y quien se entregó por nosotros, con el objetivo de llevarnos a Él para que ahora nosotros seamos hallados también en él. Muchos creen que en el día de la adversidad de quien lo va a librar serán sus ayunos, sus oraciones, sus asistencias, su lectura, y quieren que aquel día malo o aquella adversidad lo encuentre en estas cosas y no lo encuentren en Cristo. Así que si el día malo viene, debería no encontrarnos en él, porque cuando la propia palabra habla en Efesios que en el día malo debemos tener la armadura puesta, orando en todo tiempo, no es más que una medida de conocimiento de lo que ya somos en Cristo. Aquella armadura no es más que Cristo mismo en nosotros, en la medida que se va alumbrando el entendimiento en cuanto a la salvación, en cuanto como yelmo en la coraza de la justicia,
que también está hablando de Cristo mismo, la justicia del Señor en nosotros, la palabra y el escudo de la fe, la verdad y el evangelio. Tiene que ver con Cristo mismo, esa armadura es Cristo mismo en nosotros. A la medida que ese conocimiento se va haciendo más excelente, se va haciendo más preciso y nuestra alma va siendo más ganada de una manera más precisa para que también sea cubierta o cuidada por medio de esa armadura, que es una medida del Señor mismo obrando en nosotros. También vemos esto en la clase de lenguaje que muchos santos, que hijos de Dios tienen, que cuando estas adversidades vienen o estos días malos, de una vez considera que son diablos o demonios que se han levantado en contra de ellos, cuando realmente son las adversidades que cualquier persona pasa en este mundo, pero como ellos no se hallan y esas dificultades lo encuentran porque no lo hallan en Cristo. A la medida que nosotros seamos hallados en Él, cuando estas diferentes adversidades vengan a nuestra vida, entonces no lo encontrarán a nosotros, sino que encontrarán a Cristo en nuestra vida, realmente manifestándose, como habla Pablo en Colosenses. Decimos todo esto porque nosotros tenemos que adquirir cada día un mayor y un excelente, más preciso conocimiento o un excelente conocimiento en cuanto a la vida que hemos recibido en el Señor y esa justicia que hemos recibido en Él, porque esto es lo que va a producir en nosotros paz en medio de cualquier adversidad. Y empezaremos a ver a Cristo en medio de todas estas pruebas o dificultades que pasemos en la vida, porque no estamos exentos a ella. Incluso dice que después de muchas tribulaciones heredaremos el reino. O sea que este reino es una evidencia que tiene que manifestarse en nuestros corazones y siempre va a haber una batalla interior en nosotros que siempre va a buscar la manera de que la vida que nosotros hemos recibido sea la que se haga evidente, y estas adversidades vienen en forma de prueba, en las cuales también juntamente con ella, dice la Escritura, Pablo, en Corinto no da el Señor la salida, que no es otra cosa que la vida misma, en la cual debemos manifestar. Entonces, Romanos 5:1, Pablo dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, quiere decir que esta justicia en la que Pablo dice que quería ser hallado, quería ser justificado, estando en él, dice que producía paz. Por eso él podía estar preso y él decir, pero la palabra no está presa. Aunque yo esté preso y mis padecimientos se han hecho notorios, ante todo, él dice que esto ha servido para que el evangelio sea anunciado. Note cuando una vida es gobernada por el propósito de Dios y no gobernada por temores o pensamientos incorrectos. Cuando somos nosotros los que padecemos este tipo de cosas, siempre estamos viendo qué mano peluda hay detrás de todo esto, qué diablos o demonios se han levantado. Sin embargo, cuando Pablo, un hombre gobernado por la vida de Dios, ve y experimenta esto en su vida, él dice que todo esto que él estaba padeciendo, él solamente era para que el propósito eterno se llevara a cabo por medio de él, aún fuera notorio el evangelio en medio de aquellas cárceles, aquellas prisiones y aquellas acusaciones falsas que pudo haber tenido. Así que muchos de los hijos tienen este lenguaje incorrecto o incluso quieren justificarse o ser hallados en sus obras. Por eso ayunan, oran y hacen ciertas cosas para que en el día malo, entonces ellos sostenerse con estos ayunos, estas oraciones, esta lectura, la asistencia a las reuniones. Y no decimos que estas cosas sean malas en sí mismos, sino que entonces no se están justificando en la obra de Cristo y no están descansando y teniendo paz en Él y no son halladas sus almas en Él, sino que se encuentran halladas en sus propios esfuerzos, de las cuales Pablo dice que él tuvo que despojarse de todos sus ritos, tradiciones, costumbres para una sola cosa, ganar a Cristo y ser hallado en Él. Por lo tanto, seremos encontrados por aquellos que nos estén buscando, y cuando seamos encontrados por aquellos que nos buscan, el objetivo es que seamos hallados en Él. Este debe ser el objetivo. Por eso dice la Escritura otras cosas más en aquellos que deben de ser hallados. La palabra dice también que se requiere que los administradores sean hallados fieles. Por lo tanto, debemos ser hallados en Cristo, pero también dice la Escritura en 1 Corintios 4:2 que debemos ser hallados como administradores fieles a esta vida que hemos concedido y al propósito eterno de que debemos de ser colaboradores, como buenos administradores, dice. Cada uno, buenos administradores. Pero también segunda de Juan 1:4 dice que él se había regocijado, dice Juan, porque él había hallado a algunos de los hijos de la iglesia que andaba en la verdad. Dice, he hallado a alguno que andaba en la verdad. Note, dice, he hallado a alguno. El objetivo debe ser que todos seamos hallados en él, que seamos hallados como administradores fieles y que seamos hallados en la verdad, que es la vida misma que estamos manifestando, del cual somos participantes, porque la verdad no es más que Cristo mismo. Así que debemos ser hallados en Cristo, debemos ser hallados como administradores fieles, pero también debemos ser hallados en la verdad.
Por eso Pablo tuvo que desechar todas aquellas cosas que él consideró buenas en algún momento de su vida, pero que ahora dice, no, no son lo que necesito. Necesito tener una excelencia en este conocimiento de esta vida que porto, y todas aquellas cosas la estimo como pérdida, la desecho, y no solo esas cosas que aprendió según la ley, sino todas las demás cosas, porque solamente tenía un objetivo y era conocer la vida que se le había concedido. Pero también la Escritura, y con esto quiero acabar, dice que también debemos ser encontrados por Cristo. Segunda de Pedro 1:4 dice, segunda de Pedro, perdón, 3:14, perdón, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y está hablando de cielo nuevo y tierra nueva, y su justicia que debe estar obrando en nuestro corazón, una manifestación de esa realidad, de los cielos y la tierra, que está hablando de reino, amado, del reino de Dios, todo el reino que lo abarca todo, el cielo y la tierra, la misma cosa. Él vino y unificó por medio de esa obra en la cruz del Calvario y su sangre derramada, el cielo y la tierra, dice, reconcilió Pablo, los cielos y la tierra en Cristo, y de eso es lo que nosotros somos ahora, participantes. Dice esto, que usted debe de procurar, segunda de Pedro 3:14, dice, procure con diligencia ser hallado por él. Entienda bien, el Señor debe hallarnos nosotros en esto, sin mancha e irreprensible en paz. Por lo cual, estamos hablando que debemos ser hallados en Cristo. Debemos ser hallados en él, no teniendo nuestra propia justicia, pero también debemos ser hallados como buenos administradores de esta vida que hemos recibido, andando de una manera fiel, siendo fieles al propósito, al llamado y al diseño divino. Debemos ser hallados en la verdad, que es en el Hijo de Dios, en esta vida que hemos recibido, pero también debemos ser hallados pues, en esa vida que hemos recibido de una manera irreprensible, sin tacha. Porque lo que expresamos es esta vida y nos justificamos en su vida y expresamos su vida. Y cuando el día malo y las dificultades vienen, nos encuentra en su vida, nos encuentra en Él. No nos encuentra en nosotros mismos, nos encuentra en Él. Por eso es una medida de fe que nosotros nos cubre nuestra alma, o guarda nuestra alma, o preserva nuestra alma, como dijimos en otras ocasiones, y no permite que nada lo toque, porque estamos en las manos del Señor. Pero hemos dicho que es una medida mayor cada día, progresiva cada día, del conocimiento más excelente que debemos tener del Señor. Así que dice que debemos ser hallados también por el Señor sin mancha e irreprensible, pero note, también dice en paz, porque esta paz solamente puede venir a la medida que nosotros entendamos que hemos sido justificados por la fe en Cristo y descansamos en esa obra plena o completa del madero. Y si hacemos las cosas, las hacemos desde esa paz, desde una paz que debe estar gobernando nuestros corazones. Así que no procure ser hallado en usted mismo, sino que procure ser hallado en Él. Procure ser hallado siendo fiel, procure ser hallado andando en la verdad, porque aunque todos eran hijos de Dios, Juan dice que encontró solamente algunos andando en la verdad. Procure usted ser algunos de esos algunos que andan en la verdad, porque la vida que manifiestan o que viven es la vida que le fue concedida en el Señor. Soy Jonathan Mora. La paz del Señor sea con todo. Amén.